Buenas tardes, hermano. Esta tarde maravillosa traemos un nuevo tema, Jesús y la palabra de Dios. Un tema interesante de la importancia y el poder de la palabra para nuestras vidas, para el Evangelio y para el mundo espiritual. Hoy vamos a estar en Hebreos 4, 12, 13 para comenzar a explicar el poder de la palabra y la palabra de Dios. Amada. Amén. Bueno, leeremos la palabra a partir de Hebreos 4, 7 y terminaremos con 12 y 13, como dice mi esposo. ¿Está bien? Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Significa que si oyeres la palabra Hoy. hoy, Es determinativo, es así, hoy. Porque si Josué le hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día, es hoy. es hoy. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, ¿Y cómo podemos entrar en ese reposo? Recibiendo a Cristo. A través y engendrado por la palabra de Dios. Nacer de nuevo y recibir la palabra que nos está dando ese nacimiento, esa transformación en Cristo Jesús. Entramos en reposo y entramos en comunión con el Señor, con el señorío de Cristo y con el Padre también. por eso dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Amén. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cuál es el ejemplo de desobediencia? Bueno, el que hubo La en del Edén. el que hubo en el Edén, el de Adán y Eva. Exactamente. Pues ahorita lo estamos explicando con los hermanos aquí presentes. El ejemplo es que Dios dio Padre. la palabra. Ujú. No comeréis Del árbol. del árbol. Hubo una palabra que se dio ahí. Y Dios esperó el tiempo, esperó la respuesta de ellos. Y la Exacto. respuesta fue contrario a la A palabra. la palabra. Y Por hubo eso habla de una semejante desobediencia. ejemplo de desobediencia. Porque la palabra Porque de entró Dios, el pecado al mundo. dice el 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz. ¿Qué significa viva? Que es algo vivo. Capacidad de conseguir el resultado deseado. La palabra tiene un objetivo, hermano. La palabra cuando entra en nosotros nos hace nacer de nuevo. Nos transforma. Nos mantiene en la vida. Viene el testimonio de Jesús a nuestras vidas. Viene la vida. Nos mantiene en la verdad, hermanos. Impactamos las tinieblas. Nos sujetamos a la misma palabra y al Espíritu, al señorío de Cristo. Tiene un resultado. Hay una transformación, comienza una transformación, una santificación, una pureza en mi vida, Amén. que tiene que estar en nosotros. Cuando la palabra no es eficaz y no está viva, no es efectiva, hermano, es porque no hemos nacido de nuevo, es porque tenemos algún problema, alguna atadura, algún pecado, y no nos deja avanzar, no nos deja transformar a la imagen de Cristo la palabra. Por eso es que tiene poder la palabra. Continuamos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Todo lo corta, todo lo penetra, todo lo ve, todo lo ve. No podemos engañar a Dios, hermano. No podemos vivir un evangelio light. No podemos vivir encubierto, hermano. De que vamos y queremos aparentar lo que no somos. Cuando vivimos en apariencia, debemos vivir en transparencia. Porque somos en la iglesia una cosa y en nuestras casas otra. Pero no está la vida, no está la palabra. Estamos en la oscuridad, en las tinieblas. Si no estamos durmiendo, estamos muertos. Porque la palabra es Cristo.
Sigue, hermano. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es eficaz y está viva. Y está viva. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Todo lo va a manifestar. Cristo fue creado por la palabra. El universo, la creación fue creado por la palabra. Nosotros somos engendrados, traídos a salvación por la palabra de Dios, hermano. Cuando recibimos a la palabra, cuando recibimos al Señor con gozo y entramos en esa comunicación, cuando nacemos de nuevo. Hay una transformación, comienza una transformación en nosotros. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Significa que la palabra nos va a desnudar. No podemos engañar a Dios. No podemos engañar a la vida. No podemos engañarlo, hermano. Tenemos que vivir la palabra, apropiarnos de la palabra, vivirla, estudiarla, edificar primero en nosotros para poderla llevar después a los demás. Pero tenemos que sujetarnos a la palabra y al Espíritu, porque hay una regla que debemos de saber, que lo mencionamos en la enseñanza anterior, que hay un principio. Cuando nosotros nacemos de nuevo, viene la sangre y me limpia y viene el Espíritu a morar en nosotros. Pero hay otro principio que cuando comienza el camino, el largo camino que tenemos que recorrer en el Evangelio, tiene que estar el Espíritu y la palabra vivificando nuestras vidas, hermanos. No pueden estar separados, porque si no, no hay bendición. Si no, hay bendición. No lo podemos separar. El Espíritu y la palabra tienen que estar unidos para que tengamos unción, para que tengamos una vida sana, santa, obediente, sujeto al señorío de Cristo. Amén, hermano, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, porque vamos a dar cuenta al Señor, hermano. En todos los pasajes de la Biblia observamos el poder que tiene y significa la palabra de Dios, hermano. Debemos de aprender ese significado y ese poder, porque es viva y eficaz. Es decir, nos ayuda a nuestra transformación una vez que nacemos de nuevo. No hay un área interna de cada uno de nosotros que la misma palabra de Dios no esté presente. Debe de estar presente en todas las áreas de nuestras vidas. En nuestra libertad en Cristo Jesús. Amén. En nuestra sanidad. En nuestro crecimiento en sabiduría y conocimiento. En nuestro entendimiento. Porque la palabra que se explica a sí misma, debemos entenderla y estudiarla. Amén. La palabra estará presente y escudriñará todo nuestro ser, hasta sanar y restaurar nuestras vidas. Está viva y es eficaz, es efectiva, es efectiva. Si nosotros somos líderes, somos pastores, somos evangelistas, estamos predicando una palabra que no es viva, que no es eficaz, hermano, tenemos un problema con lo que estamos predicando y viviendo. Porque no hay unción, si no estamos en la vida, no hay vida en nosotros, en lo que hablamos y en lo que estamos testificando de Jesús, tenemos un problema. Estamos predicando una palabra vacía, hueca, secularmente hasta muerta. Y la palabra no está muerta, la palabra es Cristo. Pero eso es lo que te decía cuando estábamos hablando antes de comenzar la clase, ¿no? Uh-huh. Que por eso te saqué a colación el Hebreos 4, versículo 2. Léelo, amada. A donde dice, ¿por qué no es efectiva y por qué no fue eficaz esa palabra? Léelo. ¿Por qué no es efectiva y eficaz la palabra en nuestra vida o lo que están predicando algunos? Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, Uh-huh. ¿verdad que sí? Uh-huh. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Uh-huh. Es decir, si no hay fe, esa palabra no puede ser ni viva ni eficaz. Tengo que tener fe en que está haciendo la transformación en mi vida, la obra.
y se van a ver los resultados. Lo dice claramente la palabra en Hebreos 11:1, dice, la fe es por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Es efectiva para todos aquellos que creen y reciben a Cristo como su Salvador. Pero debemos de preguntarnos qué influencia tuvo sobre el Hijo de Dios, hecho hombre, carne. Cristo, el Señor Jesucristo se sujetó a la palabra del Espíritu, hermano. Se sujetó al Padre. Todo lo hizo según la palabra de Dios, no cambió nada. Lo vino a cumplir. Dio ejemplo a nosotros los hombres. El hombre celestial, el hombre que vino de arriba, se sujetó a la palabra, predicó la palabra, fue viva y eficaz. La palabra es Cristo, hermano. ¿Y cómo lo hizo? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, de la palabra. Lleno de gracia y de verdad. Amén. De la palabra, de la vida, hermano. Eso está en Juan 1:14. Él es la palabra. Es un hombre celestial, no fue igual a nosotros. Santo. Puro. Era diferente a nosotros, pero nació y creció como nosotros. Nació y creció como nosotros. Aprendió como un hombre normal. Vivió como un hombre normal, un hombre de carne y hueso. La palabra de Dios está unida a la vida, a Él, a nosotros, hermanos. Es vida. La palabra es río de aguas vivas. Y la vida está unida a la palabra de Dios. Son inseparables. Jesús es la palabra y es espíritu. Él es la vida. La vida y la palabra están en Él. Voy a repetirlo. Jesús es la palabra y es espíritu. El espíritu es la vida. La vida y la palabra están en Él. ¿En quién? En Cristo. En Cristo. Por eso hablamos de señorío. Por eso hablamos del señorío de Cristo. Cuando yo me sujeto al señorío de Cristo, me estoy sujetando a la palabra y al espíritu. Muere mi yo. Y permito la transformación del Espíritu Santo a través de la palabra a la imagen y semejanza de Cristo. Yo no lo puedo separar y no me puedo anteponer o oponerme a Él. Porque no va a dar resultado, hermano. Si nos oponemos a la palabra y al Espíritu, al señorío de Cristo, la vida no está en nosotros. Usted puede armar todo tarantín, me van a perdonar, que no es un tarantín en su iglesia. El altar es sagrado porque está la palabra y el espíritu que vivifica, vivo ahí, hermano. Está el señorío de Cristo ahí y es vida. Cuando yo no veo eso en mi altar personal, como grupal, cuando nos reunimos como hermanos de iglesia, tenemos un problema. Porque no está la palabra viva y eficaz, no está ni la palabra ni el Espíritu, no está el testimonio de Jesús. Y mire el desastre que estamos viendo, hermano. Eso no es la iglesia de Cristo. No es, hermano. Me van a perdonar. Él dijo, yo soy la vida y yo soy el camino. El verbo es la palabra, es Jesús. Jesús fue engendrado por la palabra. El ángel vino a María y le presentó la palabra a ella y esperó una respuesta. Debe de haber una respuesta en nosotros hacia Dios. El ángel le dijo a esa joven virgen, vas a tener un hijo. Y hubo una respuesta de parte de ella. Y aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, a tu voluntad, no la nuestra. Amén. Lucas 1:38. Jesús fue engendrado por la misma palabra de Dios. Y esto tiene que acontecer con nosotros en nuestros nuevos nacimientos. Nuestro nacimiento del que cada uno de nosotros debe ser plantada la simiente de Dios. La palabra en nosotros, la verdad, la vida.
Nosotros debemos de venir de pecado. Éramos caídos, estábamos muertos, hermano. La palabra viva y eficaz nos trae a la vida, a la luz, a la salvación. Dale algo, amada. No, estaba buscando esto de viva eficaz, ¿no? Porque yo no me quedo solamente ahí en lo que estás predicando. Y entonces estábamos hablando de que lo que no llegaron fue por falta de ¿qué? De fe. De fe. En esa palabra, ¿no? Ujú. Y entonces me voy aquí, tan interesante, me voy aquí en mismo Hebreo 10 y dice, así que hermanos, de Hebreos 10:19, perdón, así que hermanos, teniendo libertad de entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ahí estamos reconociendo que Él fue el que nos dio entrada, ¿ok? Amén. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, Ujú. ¿ok? Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre Amén. de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lo que tú estás hablando, habiendo sido ya despojados del viejo De la hombre, inmundicia. De la y lavados inmundicia. los cuerpos con agua pura. Pero ¿cuál es agua? La palabra. Son ríos de agua viva. Son ríos de agua Que salen del trono del Padre y del Hijo, hermano. Del Padre y del Hijo. No juguemos con nuestra salvación. Pero lo más sagrado y lo más importante, hermano, no juguemos con la salvación de los demás. de los demás. No sé qué están haciendo, ni cómo lo están haciendo. Dios darán cuenta al Señor. Pero debemos de tener la palabra, la verdad. Debemos de estar sujetos al señorío de Cristo a través de la palabra y el Espíritu, porque van juntos, unidos. Es eficaz. Transforma todo, todo es manifiesto. Transforma, va a transformar todo. El Señor Jesús fue llevado al desierto y tentado. Y Él usa el poder de la palabra de Dios. El Cristo de la gloria se sujeta a la palabra para poder derrotar los poderes de las tinieblas. Hermano, lo hemos repetido y lo seguiremos repitiendo en todas las prédicas, las enseñanzas. El Señor Jesucristo no permitió que el diablo destruyera la unidad entre Él Y el Padre. y el Padre. Significa desobedecer la palabra, desobedecer al Espíritu Santo. Hermano, no permitamos que el diablo destruya nuestra relación con Cristo. Nuestra relación con Cristo significa que vamos a desobedecer a la palabra y al Espíritu, caemos en desgracia y pecado. Hermano, no permitas eso en tu vida ni en tu congregación. Debemos estar sujetos a la palabra y al Espíritu, al señorío de Cristo para ser más que vencedores, hermano. Ese poder de la palabra va a impactar los lugares celestiales, a las tinieblas, al mismo Satanás. Tiene poder, tenemos que creerlo y tener fe en ese poder transformador, en esa vida eterna que nos da la palabra. Fe y Tenemos certeza. que tener fe y certeza. El diablo lo tentó y esperó la respuesta de Jesús. Mire lo que estoy diciendo. Dios le dio una orden a Adán y Eva. Le dio la palabra y esperó la respuesta de ellos. Y la respuesta de ellos fue que desobedecieron. Fueron desobedientes. El diablo tentó a Jesús en el desierto y esperó la respuesta, la palabra, para ver qué iba a ser el Hijo de Dios. Y la respuesta fue la siguiente: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió: escrito está, está la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Significa que la palabra es pan de vida. Está hablando el Señor. Jesucristo es la palabra. Jesucristo, la palabra es espíritu, está en Mateo 4:4. Una respuesta de Jesús: la palabra de Dios, la cual es viva y eficaz, ayuda a la transformación que deben de ocurrir en nuestras vidas. Ayudan a mantener la vida en nosotros, el testimonio de Jesús en nosotros. Y ayudan a retroceder los poderes de las tinieblas a las regiones celestiales. La muerte ni Satanás nos pueden tocar. No nos pueden tocar, hermano. Lea Job. Vea la historia de ese personaje, hermano.
Solo que lo permite el Señor. Dios lo permitió. Y el diablo esperó la palabra. La palabra la dio la mujer, no la dio él. Maldice a tu Dios y muérete. Eso lo dijo la mujer, no lo dijo Job. Job lo alabó en medio de la tribulación y del proceso. ¿Tú estás haciendo lo mismo? Estamos haciendo lo mismo en el medio de este proceso, en medio de esta tribulación. Estamos utilizando la palabra. La palabra nos está edificando a nosotros mismos para poder crecer espiritualmente. Adán fue creado del polvo, pero Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, o una palabra, conforme a nuestra semejanza. Eso está en Génesis 1:26. Le sopló el espíritu de vida. Lo plantó en el Edén y dijo, no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y una respuesta a Adán y Eva. Desobedecieron. Fueron desobedientes. Hermano, nosotros nos estamos comportando como Adán y Eva. Si aquí está la palabra, hermano. Si Dios nos está diciendo que aquí está el libro de la vida, Dios nos dio a su Hijo para que entremos en comunión, en reposo con Él a través de la palabra. ¿Por qué nosotros nos estamos comportando como Adán y Eva? ¿Por qué estamos viviendo así dentro de nuestras vidas espirituales y nuestras congregaciones? ¿Por qué el pecado está tomando control y la muerte en nuestras iglesias? ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde está el testimonio de Jesús, la vida? En esas congregaciones, en esos altares. En nosotros, hermanos. Desobedecieron a Dios. No usó la palabra y actuó independientemente, que es lo que quiere Satanás con nosotros. Cuando nosotros estamos bajo el señorío de Cristo, de la palabra y el Espíritu, no andamos como locos, como un parabrisas, para allá y para acá, para allá y para acá, para allá y para acá. Y nos llaman y vamos para acá, y nos vuelven a llamar y vamos para acá. Y abandonamos nuestra relación con Dios y nuestro altar, hermano. Estamos actuando independientemente. Ya la vida no está en nosotros. Mosca con eso. Nos empezamos a apagar. Mosca con eso. A deslizar. Y nos empezamos a deslizar porque no tenemos tiempo. Es que estamos tan ocupados en nuestro ministerio que nos olvidamos de quién nos puso ahí. Y eso es un error, hermano. Por eso es que la palabra dice, se están apacientando ellos mismos porque creen que tienen grandes conocimientos y sabiduría en Dios. Y no es así. Yo tengo que postrarme, estar sujeto a la palabra y al Espíritu y hacer la voluntad de Dios. Esto no nos puede suceder con nosotros, lo de Adán y Eva, en nuestro caminar con Cristo. El diablo va a tratar de romper la unidad que hay entre el Espíritu Santo y nosotros y la palabra. Es por esto que Jesús nos enseña durante su caminar como hombre que debemos de sujetarnos a la palabra como Él lo hizo. Y se mantuvo como el Hijo de Dios y como el hombre celestial que es. Cristo cumplió toda la palabra durante su vida y nosotros debemos de cumplirla también, vivirla, hermano. Estudiarla, apropiarnos, amarla. Tenemos que amar la palabra. La palabra nos da vida, nos da unción. La palabra en sí tiene poder. La palabra en sí tiene poder, hermano. Pedro dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Eso lo dice 1 de Pedro 1:23. Esa palabra de Dios es la simiente, Cristo plantado en nosotros. La vida en nosotros, es decir, la misma palabra de Dios actuando en nosotros. Acuérdate, hermano, acuérdate, es viva y eficaz. Uno no puede decir que es hijo de Dios y tener fe si no está sujeto a la palabra de Dios, hermano. Amada. Vuelvo a repetir que es importante. Uno no puede decir que es hijo de Dios y no tener fe en ella, en el Señor, si no está sujeto a la palabra de Dios.
Si la palabra no está en uno, es decir, debes de estar sujeto a la palabra, cumplirla, vivirla, para poder decir que Cristo está en uno. Él estuvo sujeto a la palabra por medio del Espíritu Santo. Lo mismo debe de ocurrir en nosotros. El Espíritu le da vida y poder a la palabra. No podemos separarla. Es decir, que estamos sujetos a la palabra y desobedecemos al Espíritu. Significa que no hay vida y no será eficaz. Esto le está pasando hoy en día a muchas personas. Están predicando una palabra sin la unción del Espíritu Santo. Una palabra muerta. El Señor Jesús dijo, la palabra que yo he hablado son espíritu y vida. Amén. Juan 6:63, hermano. Espíritu y vida. Juan 6:63. Porque el Espíritu es vida y es una persona de la Trinidad. Y si estamos bajo el gobierno de la palabra y del Espíritu Santo, bajo el señorío de Cristo, el diablo no puede engañarnos. Mira lo que estoy diciendo. Si estamos bajo el gobierno de la palabra y el Espíritu, bajo el señorío de Cristo, el diablo no nos puede engañar. No puede entrar. La sangre, la muerte no puede entrar. Porque hay vida en uno. Está el testimonio de Jesús. No nos puede engañar. Tratará de romper la unidad con Cristo para que actuemos como Adán y Eva. De manera independiente. De manera independiente. Para que entre la muerte y el caos en nosotros. Para que la palabra no tenga poder de transformación. Pierda su eficacia. Podemos ver al hombre celestial. Cristo es el hombre celestial. La palabra y el Espíritu Santo gobierna todo. No debemos de ser gobernados por la letra y nuestro yo. Repito, no debemos de ser gobernados por la letra y nuestro yo, hermano. Debemos de morir a nuestro yo y estar bajo el señorío de Cristo para poder tener dominio sobre todas las cosas espirituales. Y las tinieblas pueden ser impactadas por el poder de la palabra de Dios. Pero fíjate lo que estás diciendo, ¿no? Dice, no debemos de ser gobernados por la palabra y nuestro yo. Por la letra, perdón, y nuestro yo. Ciertamente la palabra dice, ciertamente está escrito, que la letra mata más el espíritu vivifica. Lo digo porque sé de lo que piensa mucha gente que tiene años en el Evangelio. Pero la letra que tú estás hablando allí no es solamente letra. Es que nos hemos acostumbrado tanto a ver la palabra, que es la letra misma, ¿ok? Como algo escrito. Sí, Algo natural, que solamente está natural. plasmado aquí. Sí, sí. Y pensamos que porque está escrito aquí y dice la letra mata, más el espíritu vivifica. Ah, no, pero es que me dice que la letra mata, pero ya va, espérate. Estamos hablando desde que empezaste a hablar de que esta palabra, que es letra, tiene poder. Amén. Pero ¿cómo va a tener poder si yo no le creo a esta palabra? Ahí es donde rompe. Por eso es que yo me meto un momentico, interrumpo lo que está diciendo mi esposo, pero es para que podamos entender. Porque dice, de la letra y de mi yo no puedo vivir. Porque yo voy a tomar esta palabra, voy a decir que como son letras, entonces lo voy a hacer como yo. Y le resto importancia. y le quito el poder. Y le quito poder. La unción. La predico como algo secular. Exacto. Como algo natural, como si no tuviese importancia. Y tiene importancia, trascendencia para nuestras vidas, hermano. Total. Yo me agarro de la palabra, vivir la palabra, edificar la palabra en mí para poderme mantener en la salvación y tener el testimonio de Jesús, el señorío de Cristo en mí, En nosotros. en nosotros. Se pueda ver el testimonio porque la iglesia debe ser el epicentro del mundo, debe estar en el centro del mundo porque es la luz, la vida. Lo que le falta al mundo es eso, el testimonio, el amor de Cristo. En nosotros. La palabra, hermano, con unción, con el Espíritu, gobernando nuestras vidas, transformando nuestras vidas. La pura letra y conocimiento pueden matar al Espíritu y el diablo se sale con la suya y no se lo podemos permitir. Debemos de ser hijos de Dios. Significa que debemos estar bajo el señorío de Cristo, bajo la unción de la palabra y del Espíritu. No nos podemos
no lo podemos separar. Es como la primera regla que viene cuando nos arrepentimos. Viene la sangre y nos limpia, y el Espíritu viene a morar en nosotros. Es una regla que aquí tiene que cumplirse también. La palabra y el Espíritu deben de estar ahí. Sí, una norma de conducta y fe. Norma de conducta y fe. Sí. Dice que es la palabra de nosotros. Sí. Entonces, debemos estar claros en esto. La palabra y el Espíritu nos hacen en nosotros esa transformación. Es viva y eficaz. La palabra es inspirada por el Espíritu Santo y lo es. Y es lo que la palabra de Dios debe ser. Inspirada por el Espíritu Santo y lo que la palabra de Dios debe ser. Tiene poder, hermanos. Fue inspirada por el Espíritu. Todo el universo fue creado por la palabra de Dios, la cual está viva y es eficaz. Hebreos 11:3. No le quitemos nosotros ese valor. En nosotros como creyentes debe haber un crecimiento espiritual dado por la palabra y el Espíritu actuando en nosotros. Acuérdate, hermano, que nos está transformando a la imagen y semejanza del Señor Jesús. Quien está haciendo esto a través de la palabra y el poder del Espíritu Santo. La palabra y el Espíritu vivifican y debemos mantenernos sujetos a los dos. Si no hay muerte, caos. La misma palabra debe gobernar nuestras vidas y actuar en ellas, porque la palabra nos engendró y debe de dar vida y poder en nosotros, crecer en la multisabiduría de Dios. Así lo dice en Hebreos 11:3, como lo acabas de decir tú, ¿verdad? Pero si leemos concienzudamente, desde el 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Tenemos que tener fe. Es por fe. Es por fe en esta palabra, escrita, letra, como tal, pero es por fe. Amén. Todo es un asunto de vida. De la vida nace la iglesia. Miren lo que hemos venido repitiendo, de la vida nace todo. De Jesús todo se desprende. La vida. Jesús es la vida. Amén. Si no está la vida en la iglesia, en nosotros no hay nada. Está el otro. Si el Padre ve el testimonio para ver si está su Hijo amado Jesús ahí y no está, el propósito de esa iglesia que somos nosotros no es válido. Deja de ser. Deja de ser el propósito de Dios porque está la muerte, el caos. La doctrina y todo lo demás se desprende de la vida. No podemos actuar como si fuésemos iglesia si no nacemos de nuevo. Y está la vida. Y la palabra actuando con el Espíritu en nosotros. El hombre ha cambiado el orden. Está en la iglesia y no está la vida. Tenemos un problema ahí. Habla de doctrina y no hay vida. No hay nada. Y nos hablan de doctrina y nos dan enseñanza. No está la vida, no está la palabra y el Espíritu unidos. No está el testimonio de Jesús. No hay crecimiento espiritual, pues. Ni que te den clases y clases, ni que inventen lo que inventen. No, yo no tengo que inventar nada. Yo lo que tengo que es sujetarme a la palabra y al Espíritu del Señorío de Cristo. No necesito estar inventando, hermano. La iglesia, el cuerpo de Cristo. La salvación no es para estar inventando. Nosotros hemos perdido el norte. No, hermano. El altar es sagrado, hermano. Debemos vivir en santidad. No pueden entrar al altar, al lugar santísimo, a la misma presencia del Señor con gozo, como dice la palabra, si no está la palabra, la verdad. Si hay ataduras y pecado en nosotros y no hemos sido transformados, no hemos sido nacidos de nuevo, no podemos estar en ese altar. Y estamos permitiendo todo. Gente que no está bautizada, gente que no tiene la vida, gente que tiene pecado, gente que tiene atadura. Y nos callamos. Nos callamos. Esa no es la iglesia de Cristo. Me van a perdonar. El hombre ha cambiado el orden. Está en la iglesia y no está la vida.
Habla de doctrina y no hay vida. Si no está la vida, no está Jesús. No hay vida, hermanos. No está el testimonio. Es lamentable ver esta cantidad de gente haciendo desastre. No es nada más la apostasía, la mentira con que están viviendo algunos, sino la cantidad de gente que está en pecados, homosexuales, lesbianas, montándose en los altares, guiando al pueblo de Dios. Ese no es el pueblo de Dios. Me van a perdonar, hermano. Me van a perdonar. Jesús no está ahí. Dios no está ahí. Si no está la vida, si no está la palabra, si no está la verdad, no está el Señor Jesucristo ahí. Cuando desechamos la palabra o la cambiamos, estaremos como el rey Joaquín, que desechó la palabra y fue transportado, deportado, hermano. Dios no quiere iglesias babilónicas, ni hijos babilónicos. No lo quiere. Nosotros somos hijos de Dios. Debemos de sujetarnos al señorío de Cristo, a la palabra y al Espíritu. Si nosotros estamos viviendo así como hemos nombrado anteriormente, todo el mundo está haciendo lo que le da la gana y tenemos una iglesia en desorden, es porque estamos en una iglesia babilónica. Esa no es la iglesia de Jesucristo. Porque no estamos viviendo la palabra, no está la palabra, está el diablo haciendo fiesta ahí. Haciendo fiesta ahí. Y eso tiene una consecuencia, hermano, para nuestra vida desde el punto de vista espiritual. Usted puede burlarse, usted puede oponerse al poder de Dios. Usted no tiene poder, yo no tengo poder para oponerme al poder de Dios. Nosotros somos los más frágiles de la creación. No tenemos dominio sobre la iglesia de Cristo, hermano. No lo tenemos ni sobre la gente. Esta esposa amada mía es mi esposa, pero yo no tengo dominio y poder sobre ella, la tiene el Señor. Y yo me tengo que sujetar al Señor también. Porque si soy dominador y meto el dominio, lo que yo creo de la palabra, lo que yo entiendo de que es la palabra para guiar al pueblo de Dios, ponemos la torta que estamos poniendo. Porque es la palabra y el Espíritu lo que me va a decir lo que tengo que hacer. Sin inventar. Yo no tengo por qué montar globitos y hacer cositas, no, hermano. Yo lo que tengo que vivir bajo el señorío de Cristo y bajo la sujeción de la palabra y el Espíritu. Y predicar, pero vivir la palabra. Yo no puedo predicar una cosa que no vivo. Yo no puedo ser una persona de vivir en transparencia. Tengo que vivir transparentemente. Tengo que vivir en transparencia. No de apariencia. No de apariencia. Porque si yo de apariencia estoy Frito. no estoy viviendo como Dios quiere que viva, sujeto a la palabra del Espíritu, al señorío de Cristo. Que se vea el testimonio de Jesús en nosotros. Dios se apartó de ese rey como se apartó de esas iglesias y de ese pueblo que está así en esa condición. Dios se aparta. Hermano, se aparta. El Espíritu Santo se aparta. Porque desechó la vida de su Hijo amado. Cuando desecho la palabra y la pongo por menos, desecho a su Hijo amado. Tengo un problema con la salvación. Esto está pasando en nuestro tiempo. Algunos hombres han desechado la efectividad de la palabra de Dios y tenemos iglesias babilónicas en pecado. La vida no está allí. Nosotros los creyentes pasaremos de ser libres en Cristo a ser esclavos y muertos cuando no nos sujetamos a la palabra del Espíritu, al señorío de Cristo. O estamos durmiendo o estamos muertos. Es por esto que hay muchas iglesias donde no hay muchas personas durmiendo o muertas, porque desecharon la palabra de Dios. Es un sistema religioso. Mira lo que voy a decir, que puede estar en orden y limpio. Y ya sabemos cuando la casa está en orden y limpia, pero vacía. Ya sabemos lo que viene. Viene el diablo. Hermano, así estamos. Estamos vacíos. Esos que se llaman ser iglesia, donde nos reunimos y que adorar a Dios, está vacío. No está el testimonio, no está Jesús, no está la vida, no está la verdad, no está la luz, no está la palabra, no está el Espíritu. Porque no está la palabra y el Espíritu Santo actuando.
Ya no es iglesia y no es propósito de Dios, hermano. Mire, apréndase esto. Todo fue creado por Él y para Él. Para él. Pero la iglesia fue creada por Él para vivir Él ahí. Para vivir Cristo ahí, En ella. en ella. No para que viva el otro y el pecado. No, hermano. Porque su Hijo no está allí y debe de estar. Si queremos vencer y estar en la vida y tener vida con Jesús, debemos de ser hombres y mujeres obedientes y estar sujetos al señorío de Cristo para poder hacer la voluntad del Padre. En pocas palabras, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra en sí se explica a sí misma y tiene poder y unción. Bueno. Me debe de transformar. Yo debo de permitir que la palabra y el Espíritu Santo me transforme a la imagen y semejanza de Cristo. En pocas palabras, en la multisabiduría de su Hijo amado y del Padre. Dios quiere que se predique la sabiduría de Dios a su Hijo amado Jesucristo al mundo. Pero yo no puedo predicar y llevar la salvación cuando no la tengo Cuando no la creo. y cuando no la creo. Hermano, vamos a apropiarnos de la palabra, vamos a vivirla, vamos a amarla, vamos a cuidarla, vamos a cultivarla para poder estar más que vencedores, vamos a estar con el Señor eternamente, porque la palabra me hace salvo, pero vivirla con el Espíritu. Dios les bendiga, hermanos. Un tema para que podamos profundizar, usted allá en su casa pueda profundizar un poco más y estudiar, pues. Leer la palabra. Si no leemos la Biblia tenemos un problema, hermano. Y mucha gente tiene ese problema. Que no lee la palabra, no abre la Biblia, ni ora. Y eso es parte de la salvación, del trabajo espiritual. ¿A qué fuimos llamados? Dios les bendiga, hermano. Amén.